Bienvenidos a esta sección de diálogos con cineastas. Yo soy Alberto Castro y este día estoy conectado remotamente con Marcelo Caetano, que es el director de la película Baby, una película que está en competencia latinoamericana de ficción del Festival de Lima de este año. Una película sobre un joven que acaba de salir de prisión, que no encuentra a su familia en el hogar donde vivía y que conoce a un escort, ¿no? Y que genera una relación con él y a partir de eso es que empieza a construirse la película. Espero haberle hecho honor a la sinopsis, Marcelo, a la película, pero gracias por estar aquí conectado conmigo. Gracias por la invitación. Quería hablar de la peli. La película a mí me gustó muchísimo. Siento que hay, este, no sé, hay como un retrato muy cercano de quizás una comunidad LGBT en Sao Paulo, ¿no? Hay como siento que vivimos un poco en la ciudad y quizás en cómo se movilizan las personas queer en la ciudad y se siente mucho eso, ¿no? Hay como un tránsito, hay muchas caminatas, hay muchos espacios públicos, la imagen del bus, por ejemplo, como un espacio de movilización y de encuentro me gusta mucho, ¿no? Entonces, quería saber desde la concepción de la película, Sao Paulo y los espacios de la convivencia queer allá, qué tan importantes fueron a la hora de crearlo, ¿no? Ok. Eh, la película, la gran parte de los sitios que habíamos filmado están en el centro de la ciudad, Ujú. que es donde vivo. Entonces hay una relación muy personal con la película, porque son los espacios que yo transito, que estoy la más gran parte del tiempo. Las historias que la película de una cierta manera eh, reúne son las historias de mis vecinos, mis amigos, de la gente que conozco en la calle. Entonces hay una dimensión que es una dimensión muy propia de la ciudad, muy propia de la ciudad donde yo vivo, porque São Paulo es una ciudad de más de 20 millones de personas, ¿no? Entonces hay muchas São Paulos en São Paulo. El São Paulo del centro siempre me ha interesado mucho. Todos mis cortos y mis dos largos fueron hechos acá, fueron filmados en el centro de São Paulo, porque me interesa la dinámica, el tránsito de gente. La mayoría de la gente que acá vive no ha nacido en el centro de São Paulo, son gente que vinieron de los otros estados de São Paulo, en otros departamentos, el campo. Hay muchos migrantes, mismo que en la película no hay tanta gente internacional, pero en mi primer película hablábamos un poco de la migración africana en el centro de São Paulo. Corpo Eléctrico es el nombre de la película. Baby menos, pero es parte del cotidiano del centro de la ciudad, ese intercambio de mucha gente que acá se encuentra. Entonces hay una cosa temática que yo intenté transformar en una cosa más del lenguaje del cine. Entonces, que intentamos hacer la cámara en movimiento todo el tiempo. Entonces, si los personajes no están en movimiento, la cámara está en movimiento, o el fondo de la ciudad, o el fondo como vemos la ciudad está en movimiento. Entonces, creo que es un filme que es mucho más sobre la dinámica de los cuerpos, de los encuentros, do que propiamente una cosa más etnográfica, de observación sobre el centro de São Paulo. No es tanto como, es mucho más sobre la dinámica, el movimiento. Por eso hay tantas caminadas en la película, por eso se ve los personajes tanto en el transporte público, porque es como de una cierta manera utilizamos esa ciudad. Y creo que la gente queer, así como los migrantes, para ella, para nosotros, esa parte de la ciudad, nosotros conquistamos un poco esa parte de la ciudad. Primero por una cuestión del anonimato. Mucha gente que acá vive no vive lejos de su familia, lejos de sus departamentos de nacimiento. Entonces creo que hay una cuestión del anonimato que es muy importante, pero también es una parte que no tiene más tanta importancia económica, porque los empleos, las oficinas,
han cambiado y ahora están en otras partes de la ciudad. Entonces, eh, creo que para la gente que es un poco más marginal, el centro es un poco más posible de vivir, sobrevivir, trabajar. Ujú. Me parece interesante la descripción que haces del centro de la ciudad también, considerando que, claro, la comunidad LGBT, la comunidad queer, termina de alguna forma siendo también desplazada, ¿no? De sus vínculos familiares, de sus vínculos, de sus orígenes, ¿no? Y la película también habla un poco de eso, ¿no? Habla de las construcciones de familias, ¿no? Familia no entendida como el vínculo de sangre, sino como una familia que uno escoge. Me parece importantísima la presencia de la comunidad ballroom, por ejemplo, que en nuestro país es muy nueva. Nosotros acá tenemos comunidad ballroom desde el 2019 nomás. No sé muy bien cuánto tiempo tiene quizás en Acá Brasil, empezó, pero... pues, acá en Brasil es no hace mucho tiempo. Creo que la idea de, de las familias LGBTs, de las familias queer, Ujú, eso siempre ha existido acá. Especialmente porque la gente muchas veces es como, sufre mucho de la rejección, son rejeitadas, son expulsas de, de sus casas, de sus familias, ujú, pasan a vivir juntas en departamentos, en comunidades acá en el centro. Pero la cuestión ballroom es una cosa muy nueva. Y muchas de esas familias que existían antes, familias que trabajaban con, con la protección de jóvenes LGBTs, se han transformado también en familias de ballroom. Entonces creo que una cosa, es una importación de la cultura americana, es ujú, reciente, creo que como en Perú de 2019, 2020 para acá, creo con mucha influencia de la serie Pose, que ujú. fue muy fuerte para los jóvenes de acá. Eh, Más al mismo tiempo, lo que me interesa mucho en esa comunidad es cómo acá en Brasil se mezcló con elementos culturales brasileños, porque no es una traducción inmediata de la cultura americana ballroom, negra ballroom americana. Hay muchos elementos como el funk, que es una música local que entra en la comunidad ballroom brasileña, la que es cuestión también muy fuerte de la capoeira, hay gente que mezcla capoeira con ballroom, entonces el ballroom hay, si te vas a, un evento, a una fiesta con la gente del voguing, te vas a ver que hay mucha cosa de la cultura brasileña. Entonces, eso me interesó un poco, porque no es solamente apropiar algo gringo, pero transformar algo que es norteamericano en una cosa que sea brasileña. Entonces, eso fue muy fuerte. Y pudimos contar en la película con la participación de esa gente, que es muy linda y fue muy colaborativa, porque es una comunidad que busca visibilidad para las personas trans y para las personas negras también. Sí, no, y tiene sus propias características, como dices, ¿no? O sea, el verlos performar en estos buses en movimiento me pareció una imagen maravillosa, ¿no? Acá performan en plazas públicas, por Sí. ejemplo, bueno, en la película también se ve que están en espacios públicos, pero lo del bus en movimiento, o sea, así sucede allá. No, en verdad es una cosa un poco más poética de la película, porque Ya. hay gente del voguing que muchas veces hace presentaciones para ganar un poco de plata. Se ve más eso en el metro, Ujú, pero filmar el metro en São Paulo es imposible. Tiene que claro. tener un presupuesto millonario, hacer una película muy rica, porque los precios para filmar el metro acá es imposible. Entonces, la opción más interesante fue, porque yo conocí una gente haciendo presentaciones y pidiendo plata en el metro, pero fue muy difícil la negociación con el metro y fuimos para el bus, pero de una cierta manera me encantó un poco hacer en el bus, porque es el medio de transporte que yo utilizo más en São Paulo, entonces fue un poco más familiar, eh, mismo que el metro es muy presente en la vida de la gente de la ciudad, pero fue interesante porque los actores en el principio estaban un poco con miedo
de caer, de hacer movimientos dentro del bus, pero después, cuando empezamos a hacer los ensayos y fuimos al bus antes de filmar para hacer los ensayos y hacer como una provocación con la gente que estaba adentro, la reacción de la gente era muy buena. Decimos, es un poco más amigable tal vez, porque el metro es grande, la gente muy fría, que se lee en sus teléfonos. En el bus hay una cosa un poco, porque la gente que toma el bus se conoce, porque todos toman el bus del mismo día, el mismo horario, que viene la misma gente. Hay una cierta espacio comunitario en los buses acá en São Paulo, entonces fue un poco más interesante. Ahora, hay una, tanto en el bus como en los distintos tránsitos, una musicalidad en la película que quería preguntarte si era a propósito. Incluso a mí la escena inicial de arranque no sé, parece casi como una secuencia musical, ¿no? Y es una secuencia de él saliendo de prisión, nada más. No volvemos a ese lugar, ¿no? ¿Fue pensada de esa forma estos instrumentos, estas trompetas y esta salida? Yo creo que todo que estoy hablando en la película son cuestiones un poco duras y Ujú. pueden ser filmadas de una forma muy también dura, realista. Eh, y yo pensaba en cuando estaba escribiendo la película que quería hablar de esas cuestiones, pero no las quería filmar como las películas que yo veía, que eran sobre cárcel, que eran sobre la gente que vive en la calle, sobre homofobia. Todo eso me parecía muy duro, pesado, y la música era una forma de dar a esos personajes una experiencia de vida que no sea solamente la experiencia de ser víctimas. Porque lo que me molesta más en todo ese proceso de hacer cine es que se puede hacer una revictimización. Se puede victimizar las personas dos, tres, cuatro, cinco veces en una película. Ya salimos de un presupuesto de un sentido que somos víctimas, que somos apartados del sistema, de la familia, de la religión, de todas esas cosas. Entonces, ¿por qué hacer una película donde se insiste tanto en esa posición de víctima? Y yo decía a los actores todo el tiempo, no somos víctimas, nadie en esa película es víctima, todos acá somos lutadores, somos personas que, eso me interesó también en el ballroom, en el boxeo y el ballroom en la película, es porque lo decía todo el tiempo, somos como lutadores, estamos lutando, es una luta constante. Entonces, todas esas cuestiones de cómo buscar la risa en momentos que se podrían ser solamente momentos tristes, porque yo creo también que hay una ventaja de ser brasileño porque nosotros tenemos una capacidad un poco de reír de situaciones, hacemos samba, hacemos música, bailamos. Creo que Latinoamérica como un todo, para escapar un poco de la miseria emocional y la miseria económica que vivimos. Entonces, hablar de cosas que son difíciles, pero no transformar los personajes en personas que son solamente víctimas. Cuando yo estuve en el cárcel para hacer las búsquedas con los chicos, comprender por qué estaban allá y todo, y, muchas veces los chicos llegaban y cantaban raps, cantaban músicas que tenían componido en el cárcel. Yo hice también yo participé con ellos de un workshop, de una oficina de hacer pizzas. Y tenía mucho talento para hacer comida, para hacer cosas. Entonces, lo que comencé a comprender es que mucha gente que estaba allá tendrían tanto un potencial de revolta contra la sociedad, contra el sistema, como también capacidad artística, capacidad de trabajo. Pero la sociedad, por muchas situaciones y cuestiones, no los ha orientado o acogido, que los ha ponido en la cárcel, como con 15, con 16 años, 14, 13. Entonces, eso me provocó a hacer la escena de apertura de una forma un poco más catártica, poética, para no los victimizar, para decir en verdad que lo que la sociedad hace con esa gente es sacar todas las posibilidades que se pueden desarrollar
en un sentido más productivo e interesante para la sociedad. Es como los boicotan. Entonces, la película empieza como un grito de guerra. Escogí porque podíamos hacer un samba, un rap, los chicos con los instrumentos de samba en el principio de la película, no, pero yo escogí hacer algo militar, algo como si fuera mismo una preparación para una guerra. Sí, sí, ¿no? Y todo lo que mencionas es algo que se siente en toda la peli, ¿no? Tanto la musicalidad, el movimiento, eh, pero también esta idea de si bien estamos contando una historia triste, porque son historias tristes, duras, no hay como un sentido de victimización. Y en esa línea quería preguntarte si es que tú crees que las películas, el cine queer, ¿no? De personajes queer, al tener a realizadores y guionistas queer o de la comunidad también ayudan a este cambio de enfoque que quizás en determinado tipo de cine de personajes LGBT tenía este tono más de personas que sufrían mucho, ¿no? Y que quizás tenían destinos muy trágicos, ¿no? No sé, ¿tú piensas que eso nos sirve quizás en la región también? Yo creo que hay mucha diversidad Ujú. hoy en el cine queer. Creo que es importante de hacer películas que sean un poco una evasión completa de historias más sencillas, que muchas veces hay realizadores acá en Brasil que hacen como comedias románticas con chicos que se descubren gays. Yo creo que es importante que hay muchas posibilidades dentro del cine para que mucha gente se encuentre, se despierte interés, que se sientan conectadas con las películas, pero que sean distintas. Eh, por veces tenemos que lutar un poco contra la tendencia a hacer algo más mórbido, porque mucha gente que no es queer, no es LGBT, espera de esos personajes un fin trágico, espera la muerte, espera hay mesmo una película en Brasil que se hacía se hacía era una película muy linda con personajes muy lindos, pero había una muerte de una persona trans. Y cuando la película terminaba, había como una cartelera que decía: Brasil es el país que más mata personas trans en el mundo. Creo que es importante hacerlo, pero creo que no es la sola forma de hacerlo. Tenemos que estar en distintas posiciones en esa lucha, en ese juego para que no se cristalice solamente la posición de víctimas o que se haga solo películas completamente no políticas, evasivas. Creo que es importante de haber más diversidad. Más hay una tendencia, y yo la percibí mucho viajando con mis películas y con otras películas que yo he trabajado, que se espera de las películas en general en Latinoamérica que tratan de cuestiones sociales de personas que son por veces marginalizadas, hay una expectativa mórbida, que las películas sean tristes, que muestran una realidad que como si los europeos deseasen eso para quase como se conectar humanamente con nosotros. Pero hay otras formas de humanidad y de conexión de humanidad muy profundas. La risa es muy profunda. No solo el dolor. No, entonces, hay otras formas de se conectar que tenemos que explorar y muchas veces insistir, porque esas miradas que se esperan de las películas latinoamericanas, apenas la morbidez, apenas solo la morbidez, solo la solitud, la muerte, el dolor, es un poco, es algo que percibo mucho, 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 mucho. Quizás también porque sus realidades son muy distintas a las nuestras, ¿no? O sea, somos Sí, un continente que sufre mucho y que está luchando constantemente por alcanzar cosas que quizás en Europa ya se alcanzaron, ¿no? Y lo ven como, no sé, como con cierta, no quiero decir pero pena, muchas, pero como así, ¿no? sí, Como, estoy de acuerdo, pero muchas veces nos sacan nuestra potencia, mm, nuestra capacidad de revolta, nuestra capacidad de filosofía, de pensar en los claro, sentimientos metafísicos más fuertes, más profundos, como pertenecer a un grupo, comunidad, solitud, mm, destino. Esas cosas son muy importantes también en la constitución del ser humano. Y muchas veces nos es negada
tendremos que luchar un poco contra esta tendencia, creo. Es una cosa Sí, que... totalmente. Y tu película creo que lo hace muy bien. No, no, no es una película sobre personajes marginalizados, pero no es una película trágica o triste, ¿no? Sí es triste, pero digamos, no es que se regocija en esa tristeza, ¿no? Y quería preguntarte igual, siento que tú hablas ahorita de una comedia, ¿no? Queer, con personajes queer, ¿no? O sea, el Perú está mucho más atrás en temas de cine y representación LGBT, por ejemplo, ¿no? Nuestras instituciones, no, no tenemos ningún tipo de legislación, ¿no? Y incluso con ello, digamos, lo que nos conecta quizás como países es que hay una ola conservadora muy fuerte que se empezó a levantar desde hace algunos años, ¿no? Y tu película se, se fue construyendo, ¿no? Estuvo buscando, me imagino, financiamiento, produciéndose en medio del gobierno de Bolsonaro y de todas las reacciones conservadoras de la época, ¿no? Entonces quería saber qué tanto ese contexto político, social afectó la película y no solo, digamos, en cuanto a dificultades de producción, sino a los temas que incluiste en el guión, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es muy buena tu percepción, porque en primer plano, sí, claro, pasé entre la primera película y la segunda película 7 años, 7 años para hacerla. Entonces, tuve en verdad un problema de producción con el gobierno Bolsonaro. Las películas queer, las películas LGBTs no fueron producidas. No había una censura, pero había claramente una orientación del gobierno que no se, que la plata no sería destinada a esas películas. Eso estaba muy Claro, claro. Lo que nos pasó es que pudimos contar con las coproducciones internacionales con Francia y Holanda, y también con la oficina de cine de la ciudad de São Paulo, y otros canales de televisión como Telecine, Canal Brasil, que nos ayudaron mucho. Entonces, la primera parte de la pregunta es eso. Eh, Bolsonaro y su equipo de cultura no tiene nada a ver con esa película. En verdad, lucharon mucho contra que ese tipo de película existiese. claro, En la segunda parte, yo que veo hoy en relación a mi primera película, en la segunda, es que sí, la cuestión de la violencia familiar institucional contra los LGBTs está mucho más fuerte ahora en esa película, porque porque había una ilusión durante todo el gobierno Lula, especialmente después que ganamos los derechos de casamiento, las cirugías de personas trans hechas por el sistema de salud público, la criminalización de la homofobia, todas esas garantías de derechos crearon un poco una ilusión que la sociedad brasileña estaba cambiando, pero en verdad era que nuestro movimiento, nuestra comunidad se organizó mucho y de una manera muy presente dentro del gobierno Lula. Y después cuando llega el gobierno Bolsonaro, que vemos que en verdad la sociedad está muy dividida sobre esas cuestiones todas. No solo las cuestiones que nos dicen respecto a los LGBTs, más también las cuestiones de las mujeres, las cuestiones de las personas negras. Entonces, lo que pude percibir en esos 4 años de gobierno Bolsonaro es que, de verdad, esa gente no conservadora, pero reaccionaria, estaba en silencio y ahora están muy fuertes. Gobierno el estado de São Paulo, gobierno el estado más rico del país. Entonces, es una gente que gobierna el estado de Río de Janeiro, Minas Gerais. Los tres estados más ricos del país son gobernados por gente ligada a Bolsonaro. Entonces, están presentes y no van a partir porque están más fuertes. Es un movimiento internacional también. Entonces, ahora más que nunca, las ilusiones están perdidas. La lucha será longa y constante. Las películas de una manera van reflexionar, hacer un reflexo de eso. pero me parece interesante lo que mencionas ligado al gobierno, porque nosotros ahorita tenemos congresistas
más o menos dicen eso, ¿no? Que el dinero público no debería ir a financiar películas de homosexuales, sino a financiar películas de héroes patrios, ¿no? Y hay toda una discusión en torno a eso, ligado a la ley de cine. Pero también me parece curioso cómo, creo que en tu discurso, en lo que acabas de decir, hay como quizás un, no sé, un sentimiento, no digo de pesimismo, pero claro, de que evidentemente es una lucha un poco más difícil, pero tu película más bien, eh, no sé, me da más esperanza. Tu película es como más positiva, tiene una calidez muy, Sí, muy humana, ¿no? porque creo que la salida para esa situación es cada vez quedar la comunidad más fuerte. Mm, Lo más importante es eso ahora, que sea más fuerte la comunidad y que no son soluciones individuales. La forma que la película se desarrolla es un poco eso. Baby, para sobrevivir, él tiene que estar cerca de la gente, tiene que contribuir para su comunidad de una cierta manera. Entonces, no es solo el ballroom o las familias alternativas que vemos en la película, hay un casal de lesbianas que es muy importante, una pareja de lesbianas que es muy importante, mismo su relación con Ronaldo, más la idea general es una cosa muy importante también porque hay un diagnóstico que yo hago sobre las películas, es que los escenarios, los guiones cada vez son más mm, neoliberales, de una manera que la gente está siempre contra el mundo, tiene que vencer contra todos, tiene que mostrar su capacidad individual de sobrevivencia en la sociedad. Y cuando yo empecé a escribir Baby, la primera cosa que dice, no, Baby no va a lograr hacer nada solo, siempre será colectivamente. Entonces, claro. por eso tal vez la película tenga algo de esperanza, porque Mm. es una lucha contra esa idea neoliberal que acá en Brasil está muy junta con la idea reaccionaria, los evangelistas, toda esa gente cree que las soluciones para la sociedad, para son soluciones individuales. Entonces, para mí es muy importante cada vez hacer películas que se vean imágenes de comunidad. No, y la película habla justo sobre eso, ¿no? De ese personaje, como tú dices, que va entendiendo sus distintas relaciones y su lugar en medio de ellas, ¿no? Incluso el personaje, esos dos personajes principales aprenden mucho de eso mutuamente, ¿no? Hay un poco también del personaje de Ricardo que aprende, o que no sé si lo Sí, envidia, o es como que porque en lo... general, Sí. en general las películas que tienen una pareja de dos generaciones Ujú, distintas, el más nuevo siempre aprende, lo más eso. viejo enseña. Lo que pensé es que Ronaldo tendría mucha cosa a aprender con Baby. La capacidad de Sí, amar, la capacidad de se revoltar, la capacidad mismo de negar las obligaciones, la exploración que el trabajo hace sobre la gente. Entonces, para mí es muy importante que el personaje de Ricardo, en un determinado momento de la película, un cierto momento de la película, comprendiese que él también estaba aprendiendo con Baby, que también estaba cambiando mm, por estar con el chico. Entonces, creo que sí, claro. es una percepción muy correcta. Bueno, también quizás es porque las generaciones de nosotros para arriba han tenido que vivir o escondidos o de forma más individualista, mientras que las generaciones más jóvenes de 20 años, las personas queer de 20 años, ahorita el ballroom, ¿no? O sea, que siento que quizás también entienden mucho más ese sentido de familias elegidas, etcétera, que quizás nosotros, ¿no? Nosotros nos costó mucho más ubicar, bueno, no sé si en tu casa no, pero digamos, en mi caso, ubicarnos o encontrarnos esos espacios. Y claro, yo ahora veo a los jovencitos de 18 años y que entienden mucho más fácilmente cómo ubicarse en la Sí, sociedad, ¿no? hay ese grupo y hay esa necesidad de ubicación, pero hay también toda la gente también puede estar muy alejada por la internet, por las redes sociales. Entonces, creo que Mm, son movimientos muy distintos y hay claro. una demanda por la parte de los jóvenes más conservadores, que son muy cercas de una mentalidad que yo llamo incel, esta mentalidad de estar solos, sin sexualidad, sin deseo, Sí. alejados, frustrados políticamente y afectivamente. Creo que es importante de crear otras imágenes que hacen confronto con esa, porque hoy que se habla mucho acá en Brasil es que
la generación más joven que de la gente de los 20, de los 15, de los 18, nos interesa más por sexo, nos interesa más por la vida comunitaria, nos interesa más por fiestas. Creo que eso es una agenda, una pauta, un Mm, deseo conservador. No corresponde por nada en la realidad. Los jóvenes están en la calle, están haciendo grupos, haciendo familias alternativas, como la gente siempre ha hecho. Entonces, es importante traer imágenes que confronten también esa tendencia a imaginar los jóvenes de ahora como más conservadores. sí. Ahora ya para ir cerrando, quería preguntarte dos cosas, ¿no? Una, eh, referentes, directores que te gusten, que hayan quizás influido en tu película, y ligado a esa pregunta, quería saber cómo tu trabajo con Clever Mendoza, que es un director que también me gusta mucho su cine, te ayudó, te inspiró, te ayudó a encontrar tu propio lenguaje cinematográfico, ¿no? Esas serían como las preguntas que lanzaría para Oh, regresar al cine. sí, Kleber es un amigo muy cerca, somos muy próximos. Yo sé que estuve en el festival con todas sus películas, creo que ha ganado en dos Sí. oportunidades la mejor película en Lima. Eh, Estuvo con El Sonido Alrededor, con Aquarius y con Bacurau. Estuvo con todas sus Retratos pelis. Fantasmas también ha ganado, creo, la mejor película documental el año pasado. Increíble. Creo que es Sí, como un frecuentador del festival. sí. Eh, Lo Kleber es un, conocí una vez que vino al Festival de Lima acá, creo. sí, Conversamos le hice una entrevista incluso. Sí. creo que es un amigo muy cerca, pero en términos de cine, yo aprendo mucho con Kleber la forma de me comportar, de estar en el cine como Ujú. artista, más do que referencias cinematográficas, porque Kleber, por ejemplo, es muy cerca del cine americano de los años 70, Sí, y eso no me interesa. Y claro. no es mi cinefilia, no veo películas americanas, casi norteamericanas, casi nunca las veo. Pero al mismo tiempo, lo que me enseñó Kleber es mucho cómo ser cineasta, la seriedad de estudiar el tema que va a hablar, leer mucho antes de escribir, cómo construir grupos que trabajan contigo y con nosotros en todas las películas, la lealtad que existe entre ese grupo. Todas esas cosas fueron lecciones que Kleber me enseñó, porque nos conocemos cuando yo hacía cortos, a él encantó mis cortos, empezamos a hablar. Él mismo en los cortometrajes ya era una referencia para todos nosotros, como una persona de una cinefilia muy grande. Más, siempre me interesó mucho más el cine queer. Me interesó mucho Claro. más las películas de Almodóvar, las películas de Jacques Demy. Esas son mis referencias más cercanas. Películas como Happy Together de Wong Kar-wai, que es muy presente como una referencia en Baby. Eh, Fue el cine que Fassbinder fue uno de los cineastas que más me inspiró. Entonces, Lucrecia Martel. Entonces creo que hay cinefilias distintas entre nosotros, pero nos encanta el buen cine, entonces hablamos mucho de las películas, mismo que nos gustos se separen mucho, pero es interesante cuando podemos hablar porque hay pasión, hay deseo por el cine, pero también hay mucha influencia del cine brasileño. Hay algunas películas que para Baby fueron muy importantes. Una se llama Pichote, de un director argentino que vivió en Brasil, Héctor Babenco. Es una película que me marcó mucho, es una de mis películas preferidas. También una película que se llama A Hora da Estrela, La Hora de la Estrella, de Susana Amaral, que es una película que filma muy bien el centro de São Paulo, donde yo vivo, yo filmo. Y mismo el cine de Karin Ainus fue muy fuerte para mí. Sé que está con la Moto Destino también en competencia. Para mí es un... A él no me gusta que yo lo diga, porque yo le dije, Karin, tú eres mi faro. Y dice, no soy faro de nadie, yo soy un disco ball. Yo soy un disco ball. Entonces Karin es mi disco ball, es my disco ball. Eh, Claro. pero sí. En verdad, cuando nosotros estamos haciendo cine en Latinoamérica, las películas latinoamericanas nos encantan mucho porque las películas brasileñas, porque para nosotros a veces, por la cuestión de
de lengua mismo, Ujú. nosotros no nos consideramos tan latinos. Pero en verdad yo vi muchas películas latinas por toda mi vida, entonces creo que hay mucha referencia también muy fuerte. Bueno, nada, gracias por la conversación y por permitirme hablar de Baby contigo. La película está, como digo, en competencia en el Festival de Lima, así que la gente que pueda animarse a verla se va a llevar una experiencia grata, una experiencia cálida, muy humana, muy celebratoria del ser también queer, y te agradezco por haber hecho una película tan bella, y te Gracias. veremos por aquí en Lima pronto, y nada, gracias por tu Pronto tiempo. Si estaré. quieres decir algo para cerrar, No, yo que estoy muy contento de estar en Lima. Discúlpame por mi español, porque no te hago bien. como viví un tiempo en Francia, toda la vez que voy a hablar español tengo que hacer una lucha mental contra el francés. Claro. Entonces, mi cerebro ahora está un poco, pero cuando llegar en Lima estará más tranquilo. Voy a una noche de pisco estaré muy bien con español. Por supuesto que sí. Nada, gracias por la conversación, y nada, y nos veremos en otro episodio de Diálogos con Cineastas con otro director, y gracias.